Hola Aries, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar haciendo tu horóscopo semanal. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma del mensaje lo que te resuene, el resto suéltalo. Gracias por acompañarnos porque cada vez que lo haces estás ayudando a un refugio de animalitos rescatados. En ese sentido, te bendigo, deseo que en tu casa nunca falte nada, que tu hogar siempre esté lleno de paz, de abundancia, de armonía y de salud. ¿Vale? Para lecturas privadas, en mi primer comentario de descripción está el contacto. Tu primera carta es la Reina de Bastos. Tenemos la carta de la Fuerza y el 3 de Bastos. ¿Vale? La Reina de Espadas, la Fuerza y el 3 de Bastos. Bueno, hoy las lecturas las abre el Arcángel Rafael y te dice: querido Aries, la sanación es parte de tu misión. Este mensaje es parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guiaré en estos cambios. Mira qué mensaje tan bonito y poderoso. Por eso te invito a escribir y a decretar en los comentarios: recibo sanación, ¿vale? Es importante tenerlo presente porque muchas veces nosotros como que no somos tan conscientes de todo lo importante que es como sanar para poder avanzar hacia el futuro con un corazón más estable, con la mente mucho más ligera. Y siento que para ti es importante la sanación, ¿vale? La carta de la Reina de Espadas me dice que hay una situación que antes no estabas viendo con mucha claridad, pero que a partir de esta próxima semana tú vas a comenzar como a atar hilos, a entender muchas cosas. Hay verdades que se te van a ser reveladas y esto también surge a partir de una comunicación que se va a dar rápidamente. Cuando estamos hablando de temporalidad, la Reina de Espadas demuestra agilidad, cosas que acontecen rápido. Y recuerda que las espadas no solamente son los pensamientos, sino esas comunicaciones que están por destino para darse y que nos permiten tomar decisiones mucho más certeras, mucho más claras. Entonces, enhorabuena, enhorabuena porque siento que el abrir los ojos frente a algo te va a hacer fuerte, ¿sí? Hay una circunstancia donde tú no lograbas como encajar las piezas. De pronto estabas desconfiando de alguien o sospechando algo, o habían circunstancias que no eran tan claras y por lo tanto no habías podido definir qué era lo que más te convenía hacer. Pero las señales van a estar ahí delante de ti. ¿Listo? Veo que en términos de salud te vas a estar recuperando bastante, no solamente porque Arcángel Rafael lo diga, sino porque este arcano mayor número 8 ha salido y eso me dice que vas a recibir mucha vitalidad. También a nivel mental, como te decía, te vas a sentir con más claridad, pero también te vas a sentir como más fuerte en cuanto a tus convicciones, en cuanto a tus pensamientos, más seguro de las decisiones que vas a estar tomando. Y eso se traduce en esta energía del 3 de bastos. Eso quiere decir que vas a estar tomando acciones, ¿sí? Primero vas a analizar y luego vas a actuar con mucha determinación. Y eso te va a llevar como pronto a un resultado feliz. La carta del 3 de bastos también es una carta que nos proyecta hacia el futuro, a enfocarnos en ello, enfocarnos en lo que viene, en dejar atrás la energía que invertimos en el pasado y más bien como enfocarla en que se pueda avanzar hacia el futuro con más seguridad, con más determinación, ¿vale? Pues esto te lo comento porque quizá hayas estado preocupado por cierto estancamiento o porque habían como cuestiones en tu vida que no podías lograr entender por qué estaban pasando y pronto tus fichas van a comenzar a encajar. Veamos quién está en el fondo de tu mazo, la carta del 9. Hay una persona cercana a ti que en este momento se encuentra con bastante depresión, ¿sabes? Y yo siento que le iría muy bien una visita. Además, por las otras cartas, sería muy bueno incluso que esta persona busque ayuda profesional
¿sí? Que esta persona si ya está en tratamiento, de pronto tú la acompañes, si recibe medicación, como que vigiles o trates de estar un poco pendiente de que esta persona sí se tome sus medicamentos, porque siento que es alguien que viene como en un proceso crónico, o sea, un proceso de bastante tiempo sintiéndose muy mal con su vida. Entonces, a veces nos enfocamos tanto en nosotros que nos olvidamos que hay personas alrededor que también lo están pasando mal, que de pronto el sentir nuestra compañía les hace bien y que bueno, podemos avanzar juntos mucho más fácil. Veamos qué más tienen nuestros guías para decirnos con el tarot. Bueno, estas cartas salieron casi que solitas. La carta del mundo, la carta de el diablo y la carta de la justicia. Qué interesante, ¿no? Qué fuerte. Bueno, la carta del mundo nos habla acerca de un objetivo o una meta que tú quieres cumplir, pero que se había visto como saboteado, porque el diablo está al lado. Hay algo que tú, o sea, hay algo que por destino está para ti, bien sea tener esa relación hermosa que tú tanto has anhelado, obtener esa riqueza, sí, que has querido hacer ese viaje. Hay un sueño que cada vez que tú has como estado muy cerca de lograrlo, de cumplirlo, hay algo que ha venido a sabotearlo. Por eso la carta del diablo está ahí, porque ha habido como energía negativa implicada, ¿sí? Situaciones que de verdad han sido injustas para ti, pero que por karma y dharma, este sabotaje se regresa a la persona que te lo ha enviado y a ti se te viene como la oportunidad de lograr esa meta, de lograr ese objetivo. ¿Sí? En ocasiones cuando digamos los trabajos energéticos negativos que les hacen a las personas ya no los renuevan, son razones por las cuales dejan de funcionar y la persona se le desbloquea el camino. Pero en este caso yo siento que este desbloqueo o el que se te quite como esa mala influencia energética de encima tiene que ver mucho con la justicia divina, ¿sí? Es como, es frustrante, yo digo, porque en el sentido de que te ha pasado muchas veces de que, por ejemplo, la relación va súper, súper bien y ¡pum! Se te va para el suelo. El trabajo comienza muy, muy bien y de un momento a otro te despiden. El negocio arranca bien, bien, bien y de un momento se estanca. Entonces veo que esta gente lo que ha hecho es como sabotear y generar como algún tipo de influencia energética para que te ilusiones, para que pienses que esta vez sí es la vez que coronas y de repente cuando esté mejor, desde por allá te han mandado otra vez en picada al suelo. Entonces, y es todo como por desanimarte, como para que tú ya no logres avanzar, para que tú logres más bien como quedarte ahí estancado y te desanimes. Como te digo, esto se soluciona por justicia divina, porque ya es el tiempo de que Aries progrese. ¿Listo? Em, la carta, me olvidaba decirte respecto a la reina de espadas, y es que a diferencia del rey de espadas, la reina sí habla. O sea, veo que tú vas a estar teniendo como una conversación importante en estos días y puede que te encuentres con esa persona que tú sabes que siempre te ha saboteado tus cosas y yo siento que tú le vas a estar diciendo como, no de manera grosera, pero sí le vas a estar diciendo lo que se merece. Sí, y de una manera muy contundente vas a como a sembrar ciertos límites. Todo porque ya te vas a sentir con más fuerza, ¿listo? Y porque vas a estar como más determinado a que esta vez nadie va a sabotear lo que por destino está para ti. Vamos a ver qué más tienen tus guías aquí para decirte. Mira que te habla acerca de que la salud va a florecer en ti, como te decía. Tres cartas, ¿no? De diferentes mazos hablándonos de esa recuperación de salud, pues no son coincidencia, más bien son una señal importante de todo eso que está por destino para que se te dé en tu vida, ¿ok? Bueno, veamos números que para ti sean una señal estos días. Tenemos al número 21 y el signo de Acuario, el 34, el 78 y el 50. Signos claves tenemos a Acuario, a Géminis, a Libra, tenemos a otros Aries como tú. Libra vuelve a salir y el signo de Tauro, ¿ok? Bueno, y letras que resuenen para estos días en tu vida, la letra E, la O, la A, la M, la Z, la R, la D
y la F, ¿ok? Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen una persona especial o un lugar clave que tú vas a estar visitando. Déjame saber en la lectura si algo resonó contigo y te envío un abrazo enorme. Bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.